Buenos días. Vamos un poco retrasados, a ver si entre Paco y yo lo liquidamos rápido, os lo explicamos y os sirve de algo. Quiero agradecer a Plena Inclusión Madrid, especialmente a Laura Galindo, que nos conoce desde hace ya unos cuantos años, cuando ella estaba trabajando en Castilla y León, FEAPS, y ella también conoce muy bien pues, cómo se puso en marcha nuestro recurso, ¿no? Nuestro recurso, que es un recurso que de entrada la Gerencia de Sanidad nos lo puso en León, en el hospital psiquiátrico, que ahora mismo es un hospital, como bien ha dicho Ramón, que también nos conoce cómo hemos ido evolucionando, en un hospital psiquiátrico que se utiliza el edificio para distintas unidades, y la Gerencia de Sanidad, desde Valladolid, decidió que esta unidad se pusiera en nuestro hospital, ¿no?, en la ciudad de León. De primeras hubo mucho miedo, el personal, los profesionales, porque, claro, consideraban que una unidad específica para personas con discapacidad intelectual con problemas graves de conducta, que era lo que más sonaba, ¿no?, problemas graves de conducta, bueno, pues qué iba a suceder, ¿no?, cómo se iba a llevar aquello, cómo íbamos a funcionar. Y verdaderamente pues la información y la formación que íbamos a tener los profesionales pues era muy escasa. Entonces, yo en unos 15 minutos os voy a explicar un poco qué es lo que hicimos para que esto funcionara de otra manera y no terminara siendo una unidad de hospitalización de larga estancia, donde las personas pierden habilidades, donde las personas quedan marginadas, y que fuera algo más, y que además intentáramos hacer un poco lo que es el apoyo y seguimiento ambulatorio. Y os voy a explicar un poco la estructura del funcionamiento del recurso, y luego Paco, bueno, pues con un caso os va para que lo veáis de una manera un poco más clara, a explicar cómo hemos trabajado con él, ¿vale? Mirad, los primeros meses, la unidad se pone en marcha en julio del 2008. Entonces, tienes una estancia, bueno, allí en el hospital psiquiátrico, y me toca a mí como psicólogo, como quien dice, ser el primero en entrar en la unidad, hasta que poco a poco, como esto es un servicio público, el personal de enfermería, auxiliares, terapeuta ocupacional, trabajadora social, pues se van integrando. Y bueno, yo veo aquello que hay allí, la información que vas recabando de un sitio y de otro, y dices, bueno, estaba de aquella un poco pues trabajando con todo lo que eran los procesos asistenciales integrados, ¿no?, que vamos a intentar que esto salga fuera de lo que es la unidad y podamos trabajar de una manera que entre todos y todos los profesionales que están fuera de la unidad y que trabajan en salud mental, podamos de alguna forma evitar caer en variabilidad en la atención, en la práctica clínica, que podamos mantener una continuidad asistencial y que los usuarios tengan, los pacientes, en este caso que nos ingresaban, pues tengan un trato lo más personalizado y de calidad posible, ¿no? Entonces, para ello, yo recogí en aquel momento que estaba solo, pues un poco de lo que es la gestión de procesos, pues algunas cosillas por ahí. Y decimos, bueno, como nos dejaban la unidad, dijimos, bueno, vamos a intentar autogestionarnos nosotros, las enfermeras, auxiliares, terapeuta ocupacional, trabajadores, y vamos a ir modificando cosas que vimos en el manual que nos llegaba desde la gerencia que no nos convencía mucho, ¿no? Ya empezamos a tener ingresos de pacientes. Entonces, bueno, pues había que también intentar de alguna manera que las personas que accedían a la unidad pues tuvieran la misma igualdad de oportunidades. Había muchísima demanda, es toda la comunidad, es una unidad para toda la comunidad. Queríamos que también las personas, bueno, pues que participaran en todo lo que era la atención y la recuperación, que intentar, claro, nosotros íbamos a ver los casos más graves, ese 1% de casos muy graves, pues intentar que también elaborar o recuperar ese proyecto vital y incorporarles, bueno, pues en lo que fuera una normalización y una vida social lo más adecuada posible, mantener la continuidad, no dejarlos, no que ingresaran, les dabas de alta y que, bueno, pues quedaran perdidos por el camino, ¿no? Y, por otro lado, los profesionales, pues adquirir unas competencias tanto técnicas y funcionales importantes. Entonces, bueno, se elabora este proceso asistencial integrado,
Y la estructura, bueno, pues estableces una introducción para tener una especie de análisis del entorno y luego definíamos, porque desde la gerencia nos dieron una definición de los perfiles de las personas que tenían que ingresar en nuestra unidad. Nosotros hicimos ahí unos cambios, que ahora os los voy a presentar. También hicimos otra cosa, hicimos unos grupos focales con personas con discapacidad, con familiares, con tutores, representantes legales, con personal sanitario y con personal de entidades para saber qué era lo que ellos querían, las expectativas y qué necesidades querían que cubriéramos nosotros desde la unidad, ¿no? Y luego al final pues estructuramos todo eso y es lo que os voy a ir presentando en unos diagramas. Foto que se me pasaba, que esta es de Paco. Bien, esto ya se ha mencionado aquí, pues hicimos un análisis del entorno, pues bueno, pues esto que sucede, ¿no? En los años 80, las personas con discapacidad intelectual pues estaban atendidas en psiquiátricos, cuando viene toda la reforma, muchos de ellos, bueno, pues pasan a servicios sociales, pero los que padecen de enfermedad mental o trastornos de conducta quedan muy desvinculados. Todo el tema de tomar conciencia con respecto a la heterogeneidad, la presentación de los síntomas, los tratamientos inadecuados, la polifarmacia, bueno, quedaron ahí en ese limbo, ¿no? No estaban bien atendidos, al final pues las familias, las entidades tenían que tirar con ellos y parece ser que empieza a tomarse conciencia de las necesidades y hoy en día, con lo que estamos viendo actualmente, pues hay muchos profesionales que están muy interesados en las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y trastornos graves de conducta, ¿no? Claro, otra cosa que es muy importante es que necesitábamos no solo desde lo sanitario, pues el apoyo que nos ofrecían, en este caso, que fue muy importante en nuestra comunidad de Castilla y León, la gerencia de servicios sociales, ¿no? Porque se consideró que era, bueno, pues que la atención tenía que ser integral y que nos teníamos que reunir para establecer una serie de protocolos para que las personas que atendíamos nosotros fueran también atendidas por servicios sociales. Bien, la unidad, la definición funcional de lo que consideramos que es el objeto de la unidad es esta: tratamiento en régimen de hospitalización de media estancia de personas con trastorno del desarrollo intelectual, con trastorno mental asociado o no, que presentan graves trastornos de la conducta, para los que se realiza una valoración especializada multidisciplinar y se aplica una intervención con el fin de conseguir un ajuste clínico, conductual y social. Bien, límites de entrada. El criterio, nosotros consideramos que tenemos que ver lo más grave. Nuestro recurso sería el último. Entonces, trastorno del comportamiento y o sintomatología psiquiátrica, vale, presentar discapacidad intelectual o funcionamiento intelectual límite, que en el manual que nos habían entregado desde la gerencia no los consideraban, pero nosotros desde un principio los consideramos y hemos tenido casos con otros trastornos mental. Presentar discapacidad intelectual y un trastorno del comportamiento grave, haber sido diagnosticado y encontrarse en tratamiento y seguimiento por los dispositivos de la red psiquiátrica. Esto es una condición, porque está ya dentro de lo que es en la red de salud mental, y edad mayor de 18 años. Lo que no debería ser ingresado en la unidad serían casos que, bueno, pues más que nada son problemáticas sociales y no hay psicopatología, trastornos agudos tratables en la correspondiente unidad hospitalaria del área, cumplimiento de penas de privación de libertad, porque la unidad tampoco es una unidad cerrada, edad menor de 18 años. Lo último, cuando se le da de alta, aunque siempre mantenemos un seguimiento, bueno, pues cuando se consigue una estabilización clínica psicopatológica y una reducción de la frecuencia, intensidad y gravedad de los trastornos de conducta, cuando se ha llegado a un diagnóstico definitivo y diferencial que explique la problemática y cuando el paciente tenga una ubicación en un recurso social ajustado a su nivel de funcionamiento adaptativo. Hay veces que
Bueno, pues desde la Gerencia de Servicios Sociales es complicado encontrar y hay que demorar un poco más el ingreso. Intentas hacerlo de una manera más llevadera, pues con permisos para casa, con la familia o en algún otro recurso semi, pero es otra de las condiciones del alta, ¿eh? Bien, lo que os comenté antes. Nosotros hicimos, para intentar que la unidad satisfaciera unas necesidades, cubriera unas expectativas, pues obtuvimos una información de estos 4 grupos focales, tanto a nivel multidisciplinar como multisectorial, ¿no? De personas con discapacidad intelectual, bueno, pues que ingresaban en nuestra unidad al principio, los primeros meses, el primer año, pues les preguntábamos, estábamos intentando recabar información. Daros cuenta que ingresar a una unidad de estas características es muy angustioso. Además, en nuestra comunidad, que es bastante grande, te vienen de provincias muy lejanas de la de León y es duro, es muy duro, ¿vale? Del grupo de profesionales del sector sanitario implicados en el proceso asistencial de personas con trastorno de desarrollo intelectual, del grupo de profesionales de las entidades que las atienden y de grupos de familiares y representantes legales. Bueno, pues os pongo aquí algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, datos, expectativas de personas con discapacidad intelectual, pues que me ayudan a entender explicaciones de los profesionales cuando esté ingresado en la unidad, que me escuchen cuando les digo que me encuentro mal, que pueda venir mi familia a visitarme, poder hacer salidas. Bueno, pues también era algo que les angustiaba mucho, ¿no? Que me digan cuándo me cambian la medicación y para qué, que me protejan, la sensación esa de estar protegido, ¿no? Y respetar la intimidad y que me den confianza. Con respecto a representantes legales y familiares, pues esto era también muy importante porque para las familias era muy duro el que, bueno, pues su hijo o su hija ingresara en una unidad de estas características. Todo esto nos ha servido para quitar ese miedo y para, bueno, pues luego correrse la voz entre familiares que tenían personas con estos problemas y los siguientes ingresos, pues con una mayor tranquilidad, ¿no? Pues eso, que se comuniquen frecuentemente con nosotros, los profesionales de la unidad, ¿no? De forma cordial, comprensible, ¿no? Bueno, que sea fácil el acceso físico y telefónico con los profesionales de la unidad, que las visitas a mi hijo, ¿no? Pues que sean suficientes y duración y número, y adecuados también a la situación, que nos informen, y esto era muy importante, de la medicación que tiene pautada, de los cambios, de los efectos secundarios, a ver qué pasa con los efectos secundarios, que nos informen de todos los acontecimientos que sucedan con nuestro familiar ingresado y que cuando vaya para casa de permiso, que nos expliquen de una forma clara y concisa qué toma y qué tenemos que hacer y cómo tenemos que funcionar, que era todo el asesoramiento que llevamos a cabo con las familias, ¿no? Importante también, pues si se ha utilizado la contención química, física de nuestro familiar, por qué, para qué, en qué momento, evaluación periódica de los efectos de distintos tratamientos, que al alta era algo que les importaba muchísimo, que lleváramos un seguimiento con el psiquiatra o el psicólogo o la enfermera del equipo de salud ambulatorio que le iba a llevar, porque eso les daba mucho miedo que, bueno, pues que las cosas luego se diluyeran, ¿no? Y volviera a haber recaídas. Respetar la dignidad y derechos básicos, y que antes del alta, era una cosa que nos demandaba, que por favor tuvieran algún exceso, algún recurso comunitario adecuado a las condiciones de nuestro familiar, porque muchas veces nos venían de familias que estaban en los pueblos con una persona con discapacidad intelectual, con graves problemas de conducta, y que estaban allí metidos en una situación, pues como hace igual 50 años en la Cabrera o en los Ancares. Bien, de los profesionales, de entidades, pues bueno, más o menos parecido con el tema de los familiares. A nosotros nos derivan, ¿no? Cuando nos llegaban las derivaciones, como llegaban tanto, pues que les informáramos a los equipos de salud mental, pues si esa derivación había llegado, si era estimada que pasara esa persona a la lista de espera o igual era un caso que no se ajustaba al perfil. Bueno, en un principio también los ingresos se demoraban muchísimo. Nosotros tenemos 17 camas para toda la comunidad. Bueno, pues al principio hubo mucha demanda, ahora la cosa ya pues va un poco más dosificada, ¿no? Y gradual. Otra cosa importante desde las entidades, pues que se ingrese a una unidad de estas características, que no vaya a perder habilidades adaptativas, que, bueno, pues potenciarlas, que es una cosa que hemos intentado hacer,
que consigamos llegar a diagnósticos definitivos, porque en muchos casos venían con un montón de diagnósticos, y a ver al final qué diagnóstico tiene, si es que tiene diagnóstico, ¿no? Que el poder facilitar que desde la unidad nuestra, el acceder a recursos sociocomunitarios, nosotros con servicios sociales poder tener una vía preferente, ¿no? Que eso también se consiguió. Que al alta, pues que haya un informe tanto para, pues para el paciente, para la familia y para la entidad en la que explique todo el proceso que hemos hecho, las pautas a seguir, etcétera, ¿vale? Que ellos puedan mantener contacto, las entidades, los familiares, los médicos de atención primaria, los profesionales de los equipos de salud mental, con nosotros para que les apoyemos y les asesoremos, que eso es algo que se está haciendo y se está manteniendo, ¿no? Hasta, salidas y visitas que vamos a hacer a las entidades, ¿no? Eso, que se mantenga una coordinación y asesoramiento a los profesionales de los demás recursos de salud mental, pues los propios profesionales de equipos de salud mental, unidades de agudos y de unidades de convalecencia, pues nos preguntaban, ¿no? Nos llamaban, tenemos ingresado este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Está tomando esto? Bueno, pues lo mismo, ¿vale? Catedral de León. Mirad, esta es una representación gráfica del proceso, de una manera global, paciente con discapacidad intelectual, entidades FEAPS, atención primaria, familia, entidades de servicios sociales y también centros penitenciarios, detectan, pasaría a ser un paciente con discapacidad intelectual, trastorno mental o trastorno de la conducta, y de ahí pasaría directamente pues a lo que es los equipos de salud mental. Aunque también, si veis aquí, también habría un acceso directo a las unidades de hospitalización, que es unidad de agudos, que podrían pasar a las unidades de convalecencia, nosotros esta es la red que tenemos allí en nuestra comunidad. Bueno, pues en la unidad de salud mental son los que hacen la derivación directa a nuestra unidad. Las unidades de hospitalización y las unidades de convalecencia hacen una derivación más indirecta, ¿no? Nosotros siempre hemos querido que sean desde las unidades de salud mental, desde lo ambulatorio, desde donde se haga la derivación. Pero sí es verdad que algunos casos están hospitalizados en agudos, pues nos los han derivado. Luego la alta, con su seguimiento, y ya pasaría a los recursos correspondientes. Y esto ya dentro de nuestra unidad, pues mirar, claro, nos llega una derivación, que esta la elaboramos nosotros, la valoramos, hacemos el ingreso, esto os lo voy a explicar ahora detenidamente. Se hace una evaluación por el equipo, elaboramos el programa individual de intervención, se implementa, se valoran los objetivos, se generaliza en el contexto, mientras sigue todavía sin haberle dado de alta, y le damos el alta y se lleva a cabo el seguimiento. Bien, quienes identifican y nos derivan tienen que ser los equipos de salud mental, principalmente, excepcionalmente agudos y unidades de convalecencia. Esto es algo que está así establecido y, bueno, pues ellos tienen que valorar la detección del caso, hacen una exploración clínica y derivan a la unidad, ¿no? Y para ello, pues hay una serie de profesionales en los equipos de salud mental, ambulatorios, me imagino que como aquí, psiquiatra, psicólogo, enfermera o trabajador social, y hacen una exploración clínica y funcional, que esto les dimos nosotros ciertos criterios, ¿no? Aquí están los documentos que tienen que utilizar, citan a la familia o al tutor para informar de la propuesta, les dan o les entregan la guía de funcionamiento de nuestra unidad y se cumplimenta el modelo de derivación, que es un documento específico, y nos lo envían a la unidad. Entonces nosotros recibimos, los profesionales de la unidad, recibimos la derivación, la valoramos y si fuera que se ajusta al perfil, entonces ponemos fecha de ingreso y las necesidades del ingreso. Entonces, paciente derivado, bien, se verifica si el caso derivado se ajusta a los límites de entrada, que os lo comenté antes, se confirma que sí, bueno, pues la trabajadora social de nuestra unidad notifica que se acepta el ingreso y le pasa un documento al equipo de salud ambulatorio y la trabajadora social del equipo de salud ambulatorio cita a la familia para decir que ya hay fecha de ingreso. Si el caso que nos derivan es dudoso, pues solicitamos más información, que esto lo hacemos el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Hay un documento específico y pedimos más información para valorar si verdaderamente se va a beneficiar del ingreso en la unidad. Y si vemos que no se ajusta al perfil, pues con este mismo documento lo remitimos al equipo de salud mental dando las razones por las que no se ajusta al perfil.
Ingreso en la unidad. Bueno, pues esto ya depende todo de nosotros, ¿no? De los profesionales de la unidad. El personal de enfermería, con los auxiliares, el trabajador social, psicólogo clínico y psiquiatra. Y os voy a explicar mejor en la gráfica. Enfermería, acogida y entrevista, evaluación por parte de enfermería, con una documentación que es registro de toda la información que tiene que ver con enfermería al ingreso, y abren la historia. Sucesivamente, el trabajador social tiene una entrevista con familiares y tutores, lo mismo, documento, y la acción es pasar a la historia, la información. Psiquiatra, psicólogo, entrevista al ingreso con familiares, tutores, y notificamos que el paciente queda ingresado, ¿no? Voy terminando ya. Paso a la siguiente. Evaluación global e integración. Entonces, aquí lo que hacemos es que tanto los profesionales médico, psiquiatra, psicólogo clínico, hacemos una evaluación, mirar, la exploración del estado de salud médico, exploración psicopatológica, que la lleva a cabo el psiquiatra, con todas las acciones que vienen aquí con los documentos, y el psicólogo clínico, que es lo que me corresponde a mí, evaluación a nivel del estadio de desarrollo, a nivel cognitivo, social y emocional, evaluación neuropsicológica, evaluación del grado de discapacidad, tanto de habilidades adaptativas, conductual y ecológica. Y el terapeuta ocupacional, y desde lo mismo, hace una evaluación de habilidades de la vida diaria, instrumentales, ¿vale? Evaluación ecológica y mediadores. La trabajadora social, todo lo que, la red de apoyos, ¿no?, que tiene esta persona que ingresa con nosotros, funcionamiento, ¿no? Y el equipo multiprofesional, al final, lo que hacemos es aunar toda la información, ¿vale? Aunada toda la información, bien, pues aquí lo que elaboramos es el programa de intervención individual de cada paciente, que es esto de aquí, ¿vale? Planteamos unos objetivos, formulamos el plan y se lleva a cabo el plan, ¿no? Que ya veis que todo el equipo, con reuniones que tenemos 2 a la semana, se va poniendo en marcha, y luego todo el equipo evalúa los objetivos alcanzados. Confirmamos que no se han alcanzado, volvemos a subir a la formulación, que sí pasaríamos a lo que se llama el plan de generalización a otro contexto, que sin darle de alta le vamos dando como... Son salidas breves al contexto familiar, a las entidades, y llevamos a cabo un seguimiento. Que todo va bien, se le da el alta, y a pesar de todo vamos marcando un seguimiento que es 15 días, 30 días, a los 2 meses y a los 3 meses. Y en algunos casos las consultas de seguimiento las tienen con nosotros.